Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia. A nombre del colectivo de formadores de docentes del estado de Oaxaca, que está conformado por docentes que laboran en las escuelas normales y escuelas UPN. Les damos la muy cordial bienvenida. Y a esta conferencia titulada Secundarias Comunitarias, Experiencias Pedagógicas. A cargo de nuestros invitados, los maestros que están por ahí, el maestro Cornelio Hernández Pérez y la maestra Beatriz González Pedro. González Pedro, a quien cedo los micrófonos. Muy buenas tardes. ¿Puedes decir Bueno. una semblanza de ellos? Perdón, sí. De la maestra Beatriz González Pedro. Su experiencia laboral y comunitaria la ha vivenciado desde el campo de la educación comunitaria. La maestra ha enfocado su formación en proyectos concretos de experiencia de educación comunitaria y comunal. Ella también formó parte del equipo cofundador del proyecto de educación comunitaria en el pueblo de Icuts durante 10 años. Desde el año 2009 colabora en el proyecto de escuelas de educación secundaria, comunitaria e indígena. También ha colaborado como responsable del área de capacitación y profesionalización. La maestra también ha sido coordinadora de escuelas de educación comunitaria indígena. Actualmente, la maestra colabora en la UACO, que es el Centro Universitario Comunal de Valles Centrales. Asimismo, tenemos la semblanza del maestro Cornelio Hernández Pérez. El maestro es coordinador del área pedagógica de escuelas secundarias comunitarias. Esto es originario de San Juan Yaé. Corríjame si está mal nombrado, pronunciado, porque no sé si está. Del distrito de Villa Alta. El maestro es egresado de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. Y el maestro cuenta con 16 años de servicio en el nivel de secundarias comunitarias. Y sin más preámbulo, cedo los micrófonos a nuestros invitados. No sé quién va a iniciar, maestra, maestro Cornelio. Bueno, maestra Betty, maestro Cornelio, ¿alguien de ustedes dos inicia? Sí, vamos a hacer una presentación. Sí, gracias. Sí, solo... No me deja compartir una pantalla. Entonces... Un momento, a ver qué pasa. Sí, ya tiene el documento que va a abrir, ¿verdad? O va a exponer, ¿verdad, maestra Betty? Sí, ya está. Bien. Sí. ¿Se logra ver el documento? Sí, ya está, ya se ve. Sí se ve. Ya se ve. Sí. Solo se ve la pantalla. Todavía. Ok. ¿Sí? Sí, ya se ve la imagen. Sí. Bien. Pues buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para nosotros estar en este momento con ustedes para poder compartir pues parte de la experiencia que hemos estado realizando durante 17 años en el estado de Oaxaca. En ese sentido, pues junto con el compañero Cornelio, que actualmente formamos parte del equipo de la coordinación estatal de las escuelas de educación secundaria comunitaria en el estado de Oaxaca, vamos a compartir esta parte. Nosotros estamos, digamos, los centros educativos están ubicadas en 5 regiones del estado de Oaxaca, en la región Mixteca, en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en la Cañada y Papaloapan.
con un total de 12 comunidades. A lo mejor se han de preguntar por qué somos muy poquitas escuelas. En realidad, desde el 2017, pues ha habido también mucha demanda de las comunidades por la creación de esta modalidad, pero por cuestiones de normatividad, por lo de la reforma educativa, pues hemos sido uno de los niveles educativos más afectados en este sentido, a pesar de que pues hay un interés por diferentes comunidades de que se sigan creando este tipo de escuelas. ¿Cuáles son las lenguas que se hablan en estos espacios? Ayuk, Zapotecas, Mixteca, Mixteco-Cuicateco, Chinanteco, y bueno, también tenemos una escuela que forma parte como una extensión en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, pero es una escuela muy pequeñita que todavía no sabemos si va a continuar, pero en realidad somos 12 en todo el estado de Oaxaca. Este proyecto inició su trabajo inicia en el año 2004 con 5 primeras escuelas que estuvieron con 3 años de pilotaje para ver si después de una evaluación pudiera ser pertinente para continuar con el trabajo. Se hizo la evaluación después de 3 años, el instituto y las autoridades educativas pues vieron pertinente este tipo de propuesta y entonces continuó. Y desde el 2004 a la fecha, pues ya son 17 años de trabajo, de experiencia, apostándole a una construcción desde pues un referente propio, desde el lugar de origen de las escuelas y con una propuesta que desde sus orígenes pues toma una distancia de los planes y programas para pensarnos en una posibilidad de construir desde el propio conocimiento de las comunidades. Entonces, este es digamos, nuestro mapa, este es el número de escuelas en donde trabajamos, somos un total de 30 educadores y educadoras que venimos haciendo esta experiencia y bueno, que se sigue construyendo. Cornelio. Buenas tardes a todos. Pues igual, de la misma forma, es un gusto también estar con ustedes en este espacio, igual para compartir las experiencias que hemos tenido en las escuelas comunitarias. Es pues una de las varias experiencias también pedagógicas que existen dentro del magisterio oaxaqueño. Entonces, pues, las escuelas comunitarias también hace su aportación en ese sentido, ¿no? De la educación comunitaria. Y pues, como les digo, pues un gusto, ¿no? Que también poder compartir esto para igual, pues cada quien también pueda retomar también, ¿no? De esas propuestas, de esas ideas y pues, también hacer lo propio, ¿no? De cada escuela, cada institución. Entonces, pues es un gusto para mí estar con ustedes en ese espacio y pues compartirles sobre todo lo referente a secundarias comunitarias, ¿no? Y para entender este tema sobre secundarias comunitarias, pues igual es importante remontarnos a la parte histórica, ¿no? De cómo surge esta propuesta alternativa, esta propuesta pedagógica. Y para eso, pues también tenemos ahí una línea del tiempo donde retomamos esos aspectos importantes que tienen que ver con los antecedentes de la secundaria comunitaria. Y en ese sentido, hablaría yo en un primer momento sobre el movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico pues ha sido uno de los esfuerzos de los maestros congregados en la coalición de maestros y promotores indígenas del estado de Oaxaca, conocido como CENTIO. Entonces, son los que inician, que tienen esas ideas, ¿no? De hacer un cambio en la práctica de los educadores, de los maestros en el contexto indígena. Entonces, pues a partir del año de 1995 es cuando se aterrizan esas ideas, cuando se empieza a trabajar sobre las propuestas de educación alternativa en los contextos indígenas, donde pues, también tiene su presencia el docente. Entonces, es en ese año cuando
empiezan a haber encuentros primero de maestros, posiblemente hubo encuentros de niños, de estudiantes, y posteriormente también el encuentro con los padres de familia. ¡Ari! Entonces, en ese proceso, pues, que duró pues, varios años, entonces salieron pues muchas propuestas, muchas ideas de cómo ir trabajando lo comunitario, ¿no? Retomar la cultura comunitaria desde las comunidades, ¿no? Que funcionan las escuelas, y pues principalmente en el contexto indígena. Entonces, se retoma la lengua también en esas propuestas de trabajo, y es ahí también donde surge la inquietud, ¿no? De cómo dar continuidad en los trabajos que estaban realizando, que eran, pues, principalmente preescolar y primaria indígena. Entonces, pues, de ahí surge esa inquietud, ¿no? De que hubiera continuidad, ¿no? Con esos trabajos que se empezaban a realizar a partir de la cultura comunitaria, a partir de los saberes comunitarios. Entonces, de ahí fue que se dio a la propuesta, ¿no? De la creación de la secundaria comunitaria, ¿no? Para que haya ese seguimiento de esos trabajos. Y pues también tuvo su origen, ¿no? En las comunidades. Entonces, sería como el antecedente de la secundaria comunitaria. Y posteriormente, pues siguió su proceso, ¿no? Lo que es la presentación del proyecto ante el Instituto Estatal, ¿no? De manera conjunta con la sección 22. Y posteriormente, pues se logró aprobar este modelo educativo después de 3 años de pilotaje. Entonces, de ahí, pues ya continuaron las escuelas, fueron creando otras escuelas en diferentes partes del estado, como ya comentó la maestra Beatriz. Entonces, pues ahí estamos trabajando con este modelo educativo que ahorita más adelante vamos a mencionar, ¿no? Sobre las características que tiene esta secundaria comunitaria. La siguiente diapositiva. Entonces, ¿sería todo, maestro? No, voy a continuar con la otra diapositiva. Sí, La perdón, maestra maestro. Betty, y puede poner la siguiente diapositiva. No se logra ver, ya está expuesta. El siguiente, bueno, yo estoy viendo ya está, ya. Sí, entonces, pues esta imagen, ¿no? Es como igual como para mencionar un poco, ¿no? Cómo es que surgen esas ideas, ¿no? De crear una educación diferente, ¿no? Para los pueblos originarios. Pues nosotros tenemos la experiencia, ¿no? Creo que todos, pues en un momento hemos analizado, hemos reflexionado del tipo de educación pues, que se ha ofrecido, ¿no? A los pueblos originarios, ¿no? Entonces, pues el sistema oficial, ¿no? Es un sistema, pues, que está pensado, ¿no? Desde fuera, ¿no? Desde fuera de las comunidades, desde las ciudades, incluso hasta desde otros países, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se ha ofrecido a las comunidades originarias, ¿no? Entonces, por eso, pues, no, eso no ha respetado la diversidad cultural, ¿no? Que tiene, pues, existe en nuestro país, ¿no? En términos generales y concretamente en nuestro estado. Entonces, por eso no ha habido mucha discriminación a las culturas de nuestros pueblos, ¿no? A nuestras lenguas, y por eso es lo que se ha ofrecido, ¿no? De parte del Estado. Y con el movimiento pedagógico, pues ahí primeramente, pues ahí se buscó, o uno de sus principios del movimiento pedagógico era fortalecer la cultura y la lengua, ¿no? De las comunidades. Ese fue uno de los principios fuertes que tuvo el movimiento pedagógico. Entonces, pues ahí surgieron varias propuestas, ¿no? Aspectos pedagógicos, los niños de lengua, y pues también la secundaria comunitaria, ¿no? Entonces, pues ahí se pensó desde un inicio cómo iba a ser ese modelo educativo, ¿no? Para no repetir lo mismo, ¿no? Porque a veces el Estado, cuando ofrece una educación para las comunidades, pues le asigna un nombre diferente a la institución, y eso es desde allá arriba, ¿no? Ese es ya una escuela diferente, ¿no? Pero pues siempre se queda en puro nombre.
Y de ahí, desde ahí se pensó, ¿no? Desde las inquietudes, desde las necesidades que externaban los actores que habían participado en los encuentros pedagógicos, y en el congreso también que se realizó en el Estado. Pues ahí se pensó cómo iba a ser ese modelo educativo, ¿no? ¿Qué condiciones o qué características no tendría este modelo educativo para que sea pertinente, ¿no? Para las comunidades, para que responda realmente a los intereses, ¿no? de las mismas comunidades. La siguiente diapositiva, maestra. Entonces, los creadores, ¿no? de este modelo pedagógico, pues uno de ellos es el maestro Javier Sánchez Pereira, fue uno de los creadores, ¿no? de este modelo educativo. Y también estuvieron pues, participando otros intelectuales, como el doctor Benjamín Maldonado Alvarado, también el maestro que estuvo muy activo, ¿no? en el movimiento pedagógico, el maestro Fernando Soberanes Bojorges, también es uno de los profesores actualmente de la secundaria comunitaria. Entonces son los que impulsaron este modelo educativo, el finado maestro Luis Madrigal Simancas. Y así han estado otros asesores de la secundaria, pues que son los que también impulsaron, ¿no? el movimiento pedagógico y siguen impulsando ahorita el funcionamiento de las secundarias comunitarias en los diferentes contextos donde están funcionando. Entonces, pues, para que este modelo educativo sea pertinente para las comunidades, pues primeramente, ¿no? Surge desde un contexto comunitario, o sea, no viene de arriba, sino que viene de abajo, y la idea, pues, es llegar a un reconocimiento federal, ¿no? Sigue de abajo hacia arriba, lo contrario a lo que ha sucedido, ¿no? Con las otras instituciones, ¿no? Que siempre pues, viene desde arriba. Entonces ahí pues estuvieron diferentes actores, ¿no? En esas actividades que se realizaron. Estuvieron los padres de familia, las autoridades comunitarias, ¿no? Y también personas de las comunidades también interesadas, ¿no? En esos trabajos. Siempre pues hay personas que se interesan, ¿no? A veces los ancianos, los abuelos de las comunidades, pues igual, como vemos nosotros vivenciado, pues ellos muchas veces agradecen, ¿no? De que la escuela tome en cuenta el conocimiento que ellos tienen. En la siguiente diapositiva. Bueno, entonces lo que comentaba de que desde un principio pues se pensó de que fuera un modelo pertinente, ¿no? para las comunidades. Y pues aquí las imágenes lo que nos muestran es que pues existe un contexto, ¿no? propio de las comunidades, ¿no? Donde está presente las labores del campo, donde está presente la fiesta, por ejemplo. Entonces, pues la vida comunitaria, ¿no? es diferente, ¿no? A lo que sucede en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esa razón, la educación pues tiene que ser congruente, ¿no? Con esas realidades y así pues pueda favorecer, ¿no? Las aspiraciones que existen, ¿no? En cada una de las comunidades en cuanto a la cultura, en cuanto a la lengua, ¿no? Entonces, por eso es lo que nos ilustran esas imágenes. La siguiente. Bueno, uno de los aspectos centrales que tenemos en la secundaria comunitaria es que se retoman los conocimientos propios de las comunidades. Y eso es lo que no ha sucedido, ¿no? O al menos pues no sucedía, ¿no? En las escuelas que vienen de parte de la federación, ¿no? Del sistema oficial, pues no han sido tomados en cuenta los conocimientos, la cosmovisión que tienen las comunidades, porque muchas veces como que se toma, se discrimina, ¿no? Se burla, ¿no? Tiene que ver con la cosmovisión, ¿no? Con las creencias que tienen las comunidades, pero los que somos de una comunidad, pues
sabemos lo que significan esos conocimientos, sabemos el significado de la cognición que tienen las comunidades, ¿no? Entonces, por eso es importante impulsar eso desde la escuela. Pues en la secundaria comunitaria, pues tampoco se omite, ¿no?, el otro conocimiento, sino que aquí lo que se busca es de valorar, ¿no?, tanto el conocimiento que ofrece la ciencia, así como el conocimiento que existe desde las comunidades. Por eso es lo que se busca en la secundaria comunitaria. O sea, no se considera como que un conocimiento es más y otro conocimiento es menos, ¿no? Sino que los dos conocimientos, pues, nos aportan, ¿no? Aportan para las comunidades, para la formación de los jóvenes de las comunidades. Entonces, a través de esa escuela, pues, se fortalece lo que ya el estudiante, pues, ya tiene formado, ¿no? Desde la familia, desde la comunidad, ellos ya tienen una formación, ¿no? Entonces, muchas veces cuando entran a la escuela, se corta esa formación que ellos dieron, ¿no? Se corta y pues, se impone otro, ¿no?, otro tipo de conocimientos. Entonces, lo que busca la secundaria comunitaria es fortalecer, es favorecer esa formación que ellos ya llevan, ¿no? Ellos pues, conocen ya del campo, conocen sobre plantas medicinales, pues conocen, ¿no?, de las fiestas, de las tradiciones que existen en su comunidad. Entonces, pues la escuela, una escuela pertinente, pues debe retomar esa formación que ellos ya llevan y fortalecer, porque se supone que lo que busca la escuela es formar, pues, para la vida, ¿no?, para la vida del estudiante y la vida de un joven o de un niño de una comunidad indígena, pues tiene una vida propia, ¿no?, tienen las comunidades. Entonces, pues en la secundaria comunitaria, pues se hacen investigaciones, se hacen recorridos en los lugares que son importantes, ¿no?, para la comunidad, que tienen un significado simbólico para la comunidad. Entonces acuden a los lugares sagrados, se hacen, por ejemplo, los calendarios agrícolas en la comunidad, ¿no? Se trabaja sobre el maíz, por ejemplo, ¿no?, la siembra del maíz, el tipo de maíz que existe en la comunidad, y también se hacen investigaciones bibliográficas. Entonces, cuando se hacen las investigaciones bibliográficas, es cuando se entra en contacto con el otro conocimiento, ¿no?, el conocimiento científico, disciplinario, que lo quiera llamar. Entonces, ahí es cuando ellos interactúan con ese otro conocimiento. Y entonces, esa es, pues, la característica que tiene la secundaria comunitaria de retomar los dos conocimientos sin discriminar un conocimiento o otro. La siguiente diapositiva. En las comunidades, entonces, los que aportan, ¿no?, en cuanto a lo que es el conocimiento comunitario, pues son los sabios de la comunidad, son los ancianos, son los portadores de conocimiento, que nosotros les llamamos, que pueden ser los artesanos, los curanderos, pueden ser las parteras, los agricultores, ¿no?, los que realizan algún oficio. Todos son los que tienen el conocimiento. Entonces, a través de ellos se va trabajando con los estudiantes, ¿no? Entonces, cuando se da esa interacción, pues el estudiante va incrementando su conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver con lo comunitario. Y esos son los que ellos, vemos en las escuelas secundarias que están funcionando actualmente, pues han estado ellos colaborando, ¿no?, con las escuelas. Y la escuela también, pues, tiene que adaptarse también a los tiempos de esas personas, ¿no? Eso también, con eso, pues, se rompe también la idea que se tiene, ¿no?, del trabajo escolar, ¿no?, de los horarios que muchas veces son rígidos. Entonces aquí, pues, es más flexible, es adecuarse a los tiempos de que ellos puedan atendernos, ¿no? Pueden atender a los estudiantes para realizar las investigaciones que ellos realicen. Entonces, ¿qué sería eso? Y la siguiente diapositiva. Otra característica también importante de
de esa secundaria es de que pues, ahí se considera la participación de los diferentes actores, ¿no? En los diferentes momentos que trabajamos con los estudiantes. Entonces ahí ellos participan pues, para proponer, ¿no? Para proponer lo que los estudiantes pueden llegar a investigar. Participan las autoridades, los padres de familia, el consejo representativo, ¿no? Es algo parecido a los comités de padres de familia, pero pues con otras, unas características también propias, tienen que ver con el apoyo que dan los estudiantes en la formación de ellos, en las investigaciones que ellos realizan. Entonces ellos participan en esos espacios que tenemos en la secundaria comunitaria, donde proponen, donde ellos apoyan a los estudiantes, donde ellos también pues evalúan, ¿no? También evalúan a los estudiantes en sus avances, evalúan junto a los mismos educadores sobre los trabajos que se van realizando, ¿no? Entonces, para nosotros pues, es muy importante la participación de ellos, ya que de esta forma pues se da la articulación, ¿no? Con la comunidad a través de esos actores. En la siguiente. Bueno, aquí el otro tema, el otro punto que al final tiene como reflexión, ¿no? Más que nada, es de que pues, si queremos nosotros pensar en un modelo educativo adecuado, pertinente para las comunidades, entonces pues ahí sí implica, ¿no? Implica pensar en una educación incluyente, ¿no? Incluyente en ¿no? Considerar pues, la cultura, ¿no? La lengua de los jóvenes, ¿no? De las comunidades en la escuela. Muchas veces se piensa, ¿no? De solo seleccionar contenidos comunitarios, ¿no? Y agregarlos ahí al plan y programa, ¿no? A veces se piensa así, ¿no? Se pensaba de esa forma, pero pues eso no es suficiente, ¿no? Se tiene que replantear, ¿no? Todo lo que es el trabajo pedagógico, ¿no? Que realizamos en las comunidades, ¿no? Entonces, para que nos permita trabajar realmente, ¿no? En la diversidad cultural que existe en nuestro estado. Entonces lo que se tiene que analizar, reflexionar esa parte, ¿no? Pensar también desde dentro, ¿no? No pensar de fuera, sino pensar dentro de las comunidades, ¿no? Cómo es la forma de vida de ellos, cuál es la organización que tienen las comunidades, y pues considerarlo del trabajo pedagógico que realizamos en las escuelas. Pues sería hasta ahí, y ya más adelante, igual si hay preguntas, podemos ampliar más la información. Pues ahorita pues le doy la palabra a la maestra Beatriz. ¿Sí se logra ver la presentación? Sí, sí, maestra. Bien. Sí, maestra Bien. Betty. Sí. Pues siguiendo lo que está compartiendo el compañero Cornelio, es bien importante para nosotros también recuperar de la experiencia que hemos hecho en este tiempo. Un aspecto que él acaba de mencionar que tiene que ver como, por ejemplo, este reconocimiento de cómo los estudiantes que llegan al espacio donde trabajamos son personas que ya traen un referente y una construcción de su propio espacio. Es decir, que nos alejamos un poco también de la idea de lo que se dice mucho en la academia del conocimiento previo, para ponerlo en un lugar distinto, que tiene que ver como en esta construcción de la biografía propia o la biografía comunitaria, como se menciona en el proyecto de las secundarias comunitarias, que tiene que ver como reconocer que no vamos a partir de cero, pero reconocer a las personas con las que convivimos y trabajamos,
que junto con ellos pudiéramos construir y diseñar lo que se va a trabajar desde esta propuesta, ¿no? Desde la construcción de lo propio. Otro de los elementos tiene que ver con los tiempos y no solamente hace referencia al tiempo digamos, que tienen las personas para poder compartir sus conocimientos, sus saberes, sus experiencias, sino que también hace referencia al tiempo en el que está enmarcado, digamos, los proyectos que se diseñan en las secundarias comunitarias. Nosotros, como lo dijimos en el inicio, no seguimos el plan ni programas, pero eso no significa que lo desechamos, como ya lo mencionó en la primera parte el compañero Cornelio, sino que significa que hay un reconocimiento que se puede construir desde el conocimiento de la comunidad. Y en ese sentido, digamos que la estrategia metodológica tiene que ver con la construcción de proyectos de aprendizaje. Proyectos de aprendizaje que pasan justo por un proceso colectivo, que toman en cuenta estos elementos que ya se mencionaron, y que no hacemos una vinculación, o sea, lo que dice Cornelio no va en el sentido como de retomar elementos culturales o saberes de la comunidad para vincularlo o empezar como a relacionarlo desde la externalidad con los contenidos disciplinares. En este sentido, digamos, la estrategia metodológica que nosotros hemos trabajado por 17 años nos ha permitido construir nuestra propia currícula, pero que tiene un doble sentido, ¿no? Por una parte, un proyecto que nos va a dar o nos va a generar un acercamiento con cuestiones genéricas, y la otra que nos va a generar también un conocimiento o saberes que son específicamente lo que arroja cada proyecto que se construye. Entonces, por eso nosotros queríamos compartir esta parte de cómo hacer una construcción desde el conocimiento propio. Otro de los elementos es que entonces sigue siendo para nosotros en 17 años, sigue siendo principalmente el reconocimiento del espacio-territorio donde estamos habitando. Y justo ahora, como está todo este trabajo, ahora, por ejemplo, con la fundación de la Universidad Autónoma Comunal, pues está siendo más evidente, ¿no? La necesidad de recuperar a partir de los pilares de la comunalidad este primer eje que tiene que ver con el territorio. En el caso de nosotros, desde que se diseñó y se pensó el modelo pedagógico, o sea, ya en sí el modelo pedagógico, uno de los principios fundamentales es que está atravesado por el principio de la comunalidad. Por eso todo, digamos, toda la dinámica, desde la construcción, el diseño, el trabajo, el hacer de la escuela, pues ustedes, como lo escuchan, está prácticamente atravesado por esta cuestión de la perspectiva comunal o desde la construcción colectiva. En ese sentido, pues nos mueve a un lugar distinto para pensar y diseñar y trabajar. Entonces, uno de los elementos importantes ha sido el reconocimiento del espacio-territorio. Y este es el primer espacio que nos ancla a esta parte que cuando empezamos a pensar en el análisis de la realidad, pensamos en este primer reconocimiento de este territorio para que a partir de ahí podamos construir, ¿no? Yo retomé unas imágenes de la experiencia que tuvimos con compañeros del CRENO, en varias de las secundarias comunitarias. Hicimos un intercambio de experiencias con el maestro Roberto y también con la normal de Guajuapa a través del compañero Giovanni Alavés. Hicimos esta experiencia y ahí nos dimos cuenta que, ahorita les voy a platicar un poco más, de algunos elementos de cómo sí podemos hacer una relación de encuentro y de aprendizaje entre diferentes generaciones. Y ese es otro de los aspectos que recupera las secundarias comunitarias. Cómo hacemos un proceso también intergeneracional, en ese sentido donde reconocemos que los estudiantes con los que llegamos a trabajar, pues ya de por sí traen una experiencia comunitaria, traen un conocimiento que tiene relación con una experiencia comunitaria, una experiencia colectiva, que ha pasado pues justo por un proceso de muchas generaciones. Entonces, en ese sentido, en este reconocimiento, justo cuando fuimos a las comunidades
comunidades, fuimos a Santa María Tiltepec, en la Sierra Norte, en un pueblo ayuk. Fuimos a San Andrés Olaga, en el municipio de Villa Alta. Fuimos a Santa María Sogochí y a San Pedro Llaneri, comunidades que están también en la Sierra Norte, en comunidades zapotecas. Y el primer momento que también convivimos, vamos a hacer en este ejercicio, fue justo esto, ¿no? Cómo las mismas personas de la comunidad llevaron a los estudiantes del CRENO y de la normal a hacer ese reconocimiento del espacio, a compartir el conocimiento inmerso en ese lugar. Y en esta imagen esta imagen es muy, bueno, a mí me dice mucho, yo estuve en ese momento, porque justo los estudiantes tenían una entrevista con una persona de la comunidad y los invitaron a caminar, ¿no? Nos dimos cuenta en ese sentido que pues había un ejercicio como primero de estos niños que habitan ese espacio, de un conocimiento de subir, bajar, andar los espacios, la vereda, un reconocimiento de ese territorio. Y por otro lado, cuando nosotros llegamos a habitar ese espacio, pues la importancia que tiene que hacer o tiene que ver este reconocimiento de dónde estamos haciendo o desde dónde estamos construyendo. En ese sentido, pues, ¿qué significa construir desde el reconocimiento de lo propio? Pues una es poner en un lugar el tema de la vida cotidiana, la misma cultura, el mismo conocimiento y los saberes comunitarios, y reconocer que ese conocimiento y ese saber pues viene de esta experiencia colectiva con la que también llegan los estudiantes. Por eso aquí decimos que los estudiantes en sí también son ya portadores de ese conocimiento, no solamente los abuelos o las abuelas, que sí tienen una experiencia para poder profundizar ese conocimiento. Y lo otro es que no se habla de enseñanza-aprendizaje, sino se habla de ponernos en este proceso de aprendizajes y recuperar esos momentos o esos espacios, ¿no? ¿Cómo, con quién, dónde y cuándo aprendemos? Esos son preguntas muy sencillas, pero son preguntas que han estado acompañando este proceso. En ese sentido, entonces, para nosotros ha sido importante como tomar en cuenta en ese reconocimiento, y voy a poner como en estas imágenes, que ha sido importante, por ejemplo, y pongo el caso de educadores físicos, porque creo que es de los equipos de formadores en esta parte de la docencia, que tienen como un mayor reto, ¿no? Entonces, por eso como que me hizo mucho sentido compartir con ustedes el día de hoy estas imágenes, porque justo, por ejemplo, estábamos compartiendo con los compañeros de la normal de Huajuapan, cómo en las mismas actividades y en las acciones concretas y en los espacios que tienen las comunidades, nosotros ahí encontramos posibilidades para diseñar, y justo es lo que pasa en las secundarias comunitarias, ¿no? Cómo recuperar esta participación de los habitantes, tanto niños, jóvenes, adultos y abuelos, y también pensar en el tejido social de esos espacios. A veces cuando pensamos en trabajar o en diseñar una propuesta, generalmente ponemos en el centro a los niños y nos olvidamos de todo el tejido o toda la articulación que está alrededor. Por eso para nosotros es importante esto, ese reconocimiento de la vida cotidiana, pero también tomando en cuenta este tejido digamos, niños, jóvenes, adultos, abuelas, abuelos, y cómo se genera ese tejido social. Y en ese sentido, yo ponía, por ejemplo, como uno de los retos que tenían, y lo voy a poner aquí como ejemplo, en este tipo de experiencias de educación comunitaria, como en la construcción de las corporalidades, ¿no? Y cómo, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a estos espacios, a nosotros también nos pasa, es que hay un reconocimiento de lo propio, pero también aquello que se ha apropiado, como la imagen de este estudiante, donde, por ejemplo, nosotros sabemos que en la mayoría de la sierra
se juega básquetbol y que el básquetbol pues ha sido un deporte que ha llegado de fuera, pero que se ha apropiado en la comunidad y que la misma cultura comunitaria o de la misma manera de ser, la misma manera de estar de las comunidades, pues Maestra les Betty, han dado un sentido y que ahí... Adelante. mire, vamos a, ahorita que se suspenda un poco la cuestión técnica, vamos a Ajá. darles el link otra vez para que regresemos, por favor. Sí. Tengo 6 minutos, ¿no? Sí, por favor, maestra Betty. Bien, sí. Entonces, aquí nosotros recuperamos este elemento, ¿no? Una de las corporalidades, lo otro es lo propio y lo que se ha apropiado, pensando en esa posibilidad de construcción que a veces queda fuera, por ejemplo, cuando estamos diseñando o trabajando una propuesta. Y que para nosotros este ejemplo por ejemplo, en esta imagen, pues nos da mucha idea en el sentido de que cómo en las comunidades hay cuestiones que vienen de fuera, cómo se han apropiado y que también es importante tomarlo en cuenta en este tipo de propuesta. En este sentido, por ejemplo, en esta imagen presentamos un trabajo que hicieron los estudiantes de la secundaria comunitaria el día de ayer en una presentación pública y cómo a través de esta imagen del árbol ellos pueden hacer referencia de lo que culturalmente es la base, son los sentidos y los significados, por ejemplo, de los cargos o los servicios comunitarios. Lo que sostiene esos cargos o lo que hace posible ese cargo y lo que ellos de manera concreta pueden visibilizar en sus comunidades, ¿no? Entonces, justo como para nosotros en esta experiencia, los proyectos de aprendizaje no solamente son esta vinculación de contenido, sino que tiene un sentido mucho mayor en relación a, por ejemplo, en esta presentación de los niños, ¿no? Cuando tuvieron que hacer un esfuerzo y también una reflexión y digamos, ya una articulación de un conocimiento para poder compartir con las personas de su comunidad, cuando, por ejemplo, las personas de la comunidad son personas activas realizando un cargo, un servicio, y los niños no iban a llegar explicándole a los padres de familia qué era un cargo o qué era un servicio comunitario, porque es algo que está vivo. Entonces aquí el trabajo fino que tocaría, por ejemplo, para nosotros, era pensar cómo presentar esa información entonces, porque hubo una recuperación de la experiencia de los mismos niños y la experiencia activa de los padres de familia. Pero a la hora de presentar en un sentido de lo que ya dijo el compañero Cornelio, que tiene que ver con el tema de la valoración, entonces ahí es el momento en donde nosotros pues recuperamos este ejercicio de procesos y resultados para ser presentados ante la comunidad, y esto significa para nosotros el tema de cómo evaluamos o cómo valoramos el trabajo que realizamos desde las secundarias comunitarias. A mí, por ejemplo, en lo personal me llamó mucho la atención cómo ellos lograron, ¿no? Cómo ellos lograron dar el siguiente paso, que no solamente es como recuperar ese conocimiento de la propia cultura o del propio hacer con el proyecto que tenía que ver con los trabajos comunitarios y todos los elementos por los que estaba atravesado un trabajo comunitario, ¿no? Que tiene que ver con el sistema de cargos, presentaron lo del tequio, lo de la asamblea, pero el reto fue justo cómo entonces presentárselo a su comunidad, cuando su comunidad es una comunidad que hace, que realiza y que están activos en el servicio, ¿no? O sea, cómo ellos iban a llegar a hablar esto frente a sus papás cuando sus papás ya tienen mucha más experiencia en el sistema de cargos. Y creo que los estudiantes lo lograron al lograr articular y poder construir este conocimiento y esta reflexión para ponerlo en este esquema que ellos presentaron el día de ayer. Y esto forma parte de nuestro ejercicio de evaluación o valoración, que son las presentaciones públicas, donde se
se comparte, se comenta, se expone ante los padres de familia, ante las autoridades de la comunidad, ante la comunidad y otros actores que podemos visitar en ese instante. Entonces, como ya se va a cortar el tiempo, creo que ahorita regresamos. Sí, maestra, por favor. Creo que ya les enviaron el link para que ahorita en unos minutos podamos incorporarnos a la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Si gusta avanzar, maestra Betty. Bueno, pues voy a intentar solamente presentar brevemente este video, a ver si lo logramos, que hace referencia a lo que les comentaba en un momento sobre la manera en que hacemos el ejercicio de valoración o evaluación, que tiene que ver con una presentación pública. Entonces, ustedes me dicen, si se logra. Ese ejemplo que nos dejaron, de ahí parte todo porque las tierras lo defendieron. De ahí parte todo porque hicimos este árbol porque de acá como ven que un ciudadano o un joven de 18 años empieza a hacer o a dar su servicio en esta comunidad, para que pueda pertenecer en esta comunidad, pues tiene que cumplir con sus 21 servicios que hay en esta comunidad. Pues de ahí parte todo, tiene que realizar todos sus servicios para que así pueda tener todos los derechos de su gente o de su pueblo. Hicimos estas hojas caídas que hay acá, porque como ven ahí, hay ciertas personas que nomás llegan a la mitad de su cargo, no lo terminan, porque para ellos se les hace difícil, porque no, los cargos aquí en esta comunidad no son pagados, no son un servicio pagado, pero te da beneficio, te da el beneficio de como el agua o la energía eléctrica. Por ejemplo, en la ciudad, aquí haces los servicios, cumples con todo, pero no eres pagado, pero te da todo el derecho y el derecho de todo lo que hay en esta comunidad. Por ejemplo, en la ciudad no te dicen que aquí tienes que cumplir con este cargo o te llaman cada rato que cumplas este cargo, pero tienes que comprar el agua, pagar el recibo de luz y todo esto es comprado. Hicimos estas hojas que están caídas, por ejemplo, de un árbol que está, pero se caen las hojas. Y hicimos estas hojas. Y bueno, hay ciertas personas que están en la ciudad, pero no todos los migrantes. Pero si un ciudadano que cumplió con todo o apoyó a su pueblo, pues tiene derecho de llegar a vivir acá, o pues cuando se muere tiene el derecho de enterrarse acá, pero siempre y cuando cumplió con todos sus derechos. Y a eso me refería, ¿no? Este ejercicio que es parte de digamos, la parte del ejercicio de valoración, que tiene que ver con la presentación de procesos y resultados, y que los niños lo hacen ante la comunidad, lo hacen ante sus padres, los papás, las autoridades de la comunidad. Por ahí nosotros ayer, pues, recuperamos también algunas grabaciones de las participaciones que después se generan de los padres y de la propia autoridad al escuchar, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que ayer decía una autoridad era que, bueno, ellos, por ejemplo, hacen toda la vivencia, tienen toda la vivencia, pero los estudiantes en el ejercicio de la escuela, pues generan este proceso de recuperación de la experiencia, pero además también como el análisis o la reflexión de la importancia que tiene, por ejemplo, el que su comunidad se mantenga, ¿no? Con esas raíces y con esa firmeza y esta conciencia y este ejercicio que hacen a través de
los cargos comunitarios. Entonces, creo que esa es también parte de lo que desde la experiencia de la secundaria viene planteando. Estos dos campos en donde nosotros nos movemos, tanto el campo de lo escolar, pero también el campo comunitario, y justo lo que decía Cornelio, o sea, cómo en esta propuesta no se desecha los otros saberes, lo disciplinar, pero en qué momento se encuentran y cómo se encuentran, ¿no? Entonces, pero tiene que pasar por este proceso de investigación, en este proceso de construcción, y también poder como expresarlo en en este espacio público. No es el único espacio, es el único espacio en el que se hace este ejercicio, pero sí es uno de los finales. No se hacen exámenes en la secundaria comunitaria, entonces esta es la propuesta de valoración que tenemos nosotros. En ese sentido, quiero compartir con ustedes este esquema que tiene que ver con esto que expongo en esta parte, cómo está presente el conocimiento comunitario en relación a esa experiencia comunitaria. Cuando hablamos del conocimiento comunitario, estamos haciendo referencia a una experiencia colectiva, ¿no? A una experiencia que viene en ese sentido de un proceso de generaciones y que otros han caminado. Y por eso es bien importante ese reconocimiento que se hace con los estudiantes que llegan a la escuela, no mirarlo como, bueno, sí hago una recuperación de saberes previos, pero ya después ya no se toman en cuenta. Aquí es distinta digamos, la manera de trabajarlo, sino en ese reconocimiento de que hay una construcción colectiva de la experiencia y en ese reconocimiento de que el estudiante que llega a la secundaria comunitaria trae ya una construcción de una biografía comunitaria que le ha dado en específico ese espacio donde habita, donde ha vivido, y de la cultura que pues ahí se va construyendo en el cotidiano, pues con eso llega a la comunidad. Entonces, por eso es bien importante en este audio que ustedes lograron escuchar, es que ahí se puede notar tanto la propia experiencia de los niños que ven desde su comunidad, que vivencian sus padres o que han vivenciado muchas generaciones, y también la reflexión que ellos a esa edad van haciendo y que entonces esa reflexión es la que exponen ante sus comunidades. La otra es eso, justo el sentido que tienen estos proyectos. Estos proyectos no están construidos en esa vinculación de contenidos o de temas, sino que están construidos a partir de ese tejido y de esa vida cotidiana. Por lo tanto, aquí entra la importancia que tiene la comunidad y la importancia que tiene la familia. Por eso para nosotros, como lo comentaba Cornelio, estas escuelas surgen y siempre que se crea una escuela secundaria comunitaria tiene que pasar por un acuerdo asambleario, porque trabajar de esta manera implica también un compromiso y una participación activa de los papás, los portadores de conocimiento, las mismas autoridades, ¿no? Que vayan a escuchar el resultado, los procesos que llevaron los niños durante el ciclo escolar. Por eso es sumamente importante. Y pongo a la escuela en medio de estos dos elementos, porque la escuela, entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál es el papel que juega la escuela en este sentido? O sea, reconociendo que estamos trabajando estos dos campos, no desde la idea de que es dicotómico, sino más bien como ese reconocimiento de que, pues, en estos ejercicios estamos siempre caminando tanto en el campo escolarizado como en el campo comunitario, ¿no? Entonces, ahí es, yo creo que donde tiene que entrar mucho la reflexión del trabajo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y las preguntas que había yo comentado, que son como preguntas ejes que siempre están presentes para justo pensar en cómo se generan esos procesos de aprendizaje, es pues las preguntas básicas, ¿no? ¿Cómo aprendemos? ¿Con quién aprendemos? ¿Cuándo aprendemos? ¿Y dónde aprendemos? En este caso, para las secundarias comunitarias, para nosotros, por ejemplo, los libros de textos solamente son textos complementarios, pero no son la guía para desarrollar todo el trabajo de la escuela. Solamente es algo complementario, por lo tanto, nosotros tampoco trabajamos desde los libros de textos. Los usamos como fuentes de información o de consulta, ¿no?
y sí tenemos una relación. Pero aquí hay otros elementos, está el mismo conocimiento de la comunidad a través de lo que nosotros hemos llamado los portadores de conocimiento o los sabios comunitarios, está la misma experiencia comunitaria, está el mismo saber y el conocimiento de la comunidad, y bueno, y otros espacios. Entonces, ampliamos esta idea de desde dónde se aprende, rompemos también en la práctica con la idea de que solamente a través del maestro o solamente a través de los libros de textos estamos aprendiendo. Pero bueno, esto es, digamos, ya haciendo la experiencia, ¿no? Ya no, digamos, esto no lo decimos a los niños de esta manera, sino más bien es algo vivencial y nosotros, bueno, lo compartimos de esta manera. Por otro lado, entonces, los proyectos de aprendizaje son algo vivencial que en el proceso genera un ejercicio de conciencia sobre lo que hay desde la comunidad y en relación con los otros saberes. Se construye en colectivo y hay una participación activa de los involucrados. Hay acuerdos y toma de decisiones. Esto tiene un vínculo estrecho con la comunidad, ¿no? Porque se van retomando estos acuerdos comunitarios. La comunidad da el acompañamiento a los proyectos y a los procesos, como en este seminario de presentación pública, la importancia también que tienen los tiempos comunitarios, el fortalecimiento de la lengua originaria y al mismo tiempo el uso del español. Y en este sentido nosotros no damos tampoco clases de lengua ni de cultura, sino más bien justo porque reconocemos su importancia, entonces hay una circulación libre de la lengua que se dice que eso, bueno, hay mucha, bueno, digamos, otra reflexión en relación a la lengua, pero reconociendo que la lengua tiene una importancia en el tema de la construcción del conocimiento y de la profundización también del conocimiento comunitario. Las y los educadores aprenden con la comunidad, es un facilitador, es un guía, es quien acompaña, y generamos estos procesos investigativos en estos dos campos que le menciono, pero que pueden haber otros, ¿no? Entonces, aquí quería compartirles nada más un ejemplo. Por ejemplo, desde que se inició la secundaria, nosotros siempre hemos construido proyectos de aprendizaje. Y todos los proyectos, cuando se nombran o se renombran, finalmente hacen referencia a algo muy concreto que tiene que ver justo con el contexto, con la realidad, con lo que se está viviendo en ese espacio, como en el primer proyecto, ¿no? Conocimientos que existen sobre las plantas medicinales y sus implicaciones en Santa María Tiltepec. Y así, por ejemplo, tomé otro referente del 2015, los proyectos de aprendizaje del 2015-2016, como por ejemplo el cultivo de la caña y el proceso de elaboración de la panela en Solaga, la historia del pueblo de Santa María Sogochí, ¿no? El origen del universo, cosmovisión y ciencia, la naturaleza y sus cuidados, cuáles son las consecuencias que traen a la salud de las personas el consumo de productos chatarras y bebidas azucaradas. Entonces, estos son los tipos de proyectos. Estos son los que desencadenan y articulan con los otros saberes. Entonces, bueno, compartirles aquí en este espacio, queremos aprovecharlo también para compartir con ustedes que a 17 años de trabajo, la asamblea es uno de los principios para crear una secundaria comunitaria, también los acuerdos que se toman. Hay un consejo de padres de familia, que es la vinculación de la escuela, que hace la vinculación escuela-comunidad, ¿no? Hay una estrecha relación ahí. El punto de partida desde su origen de estas secundarias es el conocimiento comunitario, diferente a los modelos pedagógicos que parten de contenidos o temas. Entonces, desde el 2004 nosotros nos alejamos, o más bien nos movimos de ese lugar, ¿no? Entonces, aquí más bien es desde el conocimiento de la comunidad. También con esta propuesta nosotros seguimos insistiendo que es importante una educación propia en el lugar de origen. También seguimos insistiendo en la importancia que tiene la autonomía curricular, en el sentido de que sí es posible construir currícula a partir del conocimiento comunitario, atravesado por esta construcción o desde esta perspectiva colectiva, pero de esta manera, ¿no? Como donde el educador parece que no tiene importancia, pero
el educador juega un papel muy, muy importante porque creo que somos los primeros que no debemos como digamos, de tener o ser un obstáculo para este tipo de procesos, sino más bien el trabajo que tenemos para acompañar estos procesos de construcción colectiva, ¿no? En ese sentido, entonces, comentarles que actualmente y con el ejercicio que se hicieron en el 2014, muchos de los estudiantes, padres de familia, participaron en los foros que se realizaron para la construcción de la ley estatal. Y si ustedes revisan la ley estatal actual, hay un aporte de las secundarias también que tiene que ver, por ejemplo, con estos elementos, que la educación comunitaria reconoce estos valores culturales de la comunidad y la existencia de los conocimientos propios como base para ofrecer educación pertinente a los pueblos originarios del Estado. Y que la educación comunitaria reconoce la existencia de los portadores de conocimiento, portadores de conocimiento, que forman parte del grupo social de pertenencia, ¿no? Y que la educación comunitaria reconoce la existencia de un sujeto comunitario que se contrapone con el sujeto individual, que es lo que nos han propuesto desde la parte oficial. Entonces aquí estamos trabajando al mismo tiempo una propuesta de la construcción del sujeto comunal o sujeto comunitario en contrapropuesta, o bueno, como una alternativa a lo que se propone desde un enfoque solamente disciplinario, ¿no? La creación de estas escuelas pues completan el ciclo de educación comunitaria, permite articular y fortalecer la educación comunitaria e indígena en la educación básica y permiten también dar continuidad a los estudios de jóvenes en los diferentes bachilleratos con estas perspectivas, como los bachilleratos integrales comunitarios, como los que van a la escuela normal bilingüe, y actualmente con la creación de la Universidad Autónoma Comunal se completa el ciclo, todas en la línea de la educación desde un enfoque comunitario. Eso creo que en Oaxaca es una de las cosas importantes, del aporte también del movimiento y del trabajo que han hecho muchos de los maestros, es que Oaxaca tiene esta propuesta. Desde inicial, preescolar, primaria y secundarias comunitarias y los diferentes modalidades de bachillerato con este enfoque, y actualmente con la Universidad Autónoma Comunal, pues hay una línea y hay una propuesta de educación comunitaria, educación comunal. Entonces, bueno, ¿qué ha implicado? Pues el acompañamiento de mucha gente, de muchos asesores, gente con la que hemos dialogado este proceso y que han aportado también a este proceso. ¿Cuáles son algunas de las tensiones? Pues justo eso, cómo rompemos con las prácticas tradicionales de lo escolar, cómo también sigue muy presente, muy arraigado la idea de escuela, de dar clase en vez de trabajar desde lo comunitario. Y esto no solamente pasa desde afuera, sino desde adentro, ¿no? Como todavía sigue muy presente en nuestra mente y también en las comunidades esta idea de escuela. También sigue muy presente esta cuestión de la discriminación hacia el valor de los conocimientos comunitarios. Seguimos anteponiendo, por ejemplo, planes y programas, o seguimos anteponiendo otro tipo de cuestiones, y nos cuesta un poco como ese reconocimiento. Otra tensión, pues justo esta presión que hay de los planes y programas estandarizados como una parte de la exigencia de lo normativo. Hay esta tensión entre lo normativo y la propuesta comunitaria, y todavía resolver este tema de la valoración, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en números? Pero creo que hay mucha experiencia, como en el caso que hemos mencionado. Entonces, en ese sentido, pues yo quería compartir junto con el compañero Cornelio estas cuestiones, y bueno, pues agradecerles también por la atención. Nosotros, como ustedes saben, son 17 años, pero no ha habido el reconocimiento pleno para estos procesos que ya están encaminados y que, bueno, de donde podemos recuperar algunas cuestiones. Y pues, si hubieran preguntas, comentarios, pues estamos aquí para compartir.
Maestra Esmeralda. Bueno, mientras se activa el micrófono de la compañera Esmeralda, bueno, compañeros, está ahí la conferencia que dio la maestra Betty y el maestro Cornelio. Escucharon ahí unos planteamientos, no solamente teóricos, hay planteamientos metodológicos, que sí nos gustaría, que pues aparecieran ahí algunas preguntas que nos ayudaran a que los compañeros conferencistas nos den algunos otros elementos. Entonces, esperamos ahí, escuchamos ahí unas 2, 3 preguntas, compañeros, compañeras, para que la compañera Betty y el compañero Cornelio nos puedan hacer el favor de dar algunos otros elementos. Yo tengo una pregunta. Bueno, ¿se escucha? Sí, Sí, maestro sí, Bajano. adelante. Me parece que lo que habría que plantearse es que de entrada me parece interesante la propuesta. Efectivamente hay un recorrido ya en muchas partes del mundo donde se plantea ir como reduciendo y si no eliminando este enfoque disciplinario que tradicionalmente se ha venido trabajando y cambiarlo obviamente por enfoques más integradores o globalizadores, como les llaman algunos. Yo no sé, la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo, cuántos maestros pues están a cargo de un grupo, el abordaje que hacen de estos conocimientos o los saberes? ¿Cómo lo hacen? ¿Desde un enfoque disciplinario, de manera integrada? ¿Hay alguno que sea específicamente responsable del lenguaje, de matemáticas, de ciencias sociales, ciencias naturales? ¿O como en la telesecundaria es uno para todo? ¿O cómo más o menos le hacen? ¿Nos puede apoyar, maestra Betty? Sí, sí, está, nada más quería comentarles que también está el compañero Daniel Villar, que es parte también de nuestro equipo, y bueno, por si también quiere participar. Miren, pues en este proceso la propuesta es que seamos 3 educadores por escuela base, tres educadores. Y cada educador entonces acompaña la construcción de los proyectos de aprendizaje. En este proceso, lo que se plantea metodológicamente en la planeación, que la planeación también se hace junto con los niños, es justo la misma tarea investigativa, lo que va a permitir tanto al educador como al estudiante hacer el proceso investigativo. Toda la propuesta metodológica está atravesada por un proceso de investigación. Entonces, por lo tanto, digamos que lo importante aquí, como no se dan clases, y eso es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Como siempre estamos tentados a dar clases, a dar el contenido o el tema. Siempre es una tentación. Entonces, pero en este sentido no, sino más bien es apostarle, hagamos juntos la investigación y en ese proceso, lo que no, incluso, por ejemplo, si uno no conoce alguna temática, algún ámbito de indagación, estamos en la posibilidad de conocerlo y profundizarlo, pero siempre, por eso, aunque no aparece mucho el papel del educador, es sumamente importante el trabajo que hace, porque siempre se tiene que adelantar en el ejercicio investigativo. En lo que refiere al proceso comunitario, pues el conocimiento está en la misma comunidad. Entonces, el trabajo que hace el educador es acompañar y generar entonces cómo provocar, cómo generar esos escenarios que permitan detonar
las preguntas y problematizar. Entonces, es un proceso investigativo en su mayor parte. Y cuando se necesita de algún, o sea, lo ideal de este proyecto, y por eso les decía que como no hay ese reconocimiento, lo ideal, por ejemplo, es contar con más gente especialista si apareciera algo que hay que profundizar en mayor parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso decimos que no, pues no damos clases, sino más bien es ese proceso investigativo. Y son 3 maestros. Bueno, ¿alguien más de los compañeros que asistimos a esta conferencia, alguien más quiere preguntar alguna preocupación, algún tema de interés que les haya llamado la atención, sobre todo en esta cuestión del análisis crítico, la realidad, el tema de la metodología, la valoración de los aprendizajes y bueno, el dilema del reconocimiento, ¿no? El reconocimiento institucional, diríamos, ¿no? Que también atraviesa las escuelas secundarias comunitarias, que es un dilema permanente. Entonces, no sé cuáles serían sus preocupaciones, compañeras, compañeros. Bueno, yo comentarios finales. ¿Puedo participar? Maestro Willy, ya que no se ¿quería animan los comentar, maestro demás? Willy? Sí, nada más, bueno, de entrada felicitar aquí a los compañeros maestros que están dando la charla. Una pregunta, me pareció muy interesante, bueno, todo es interesante, todo es importante. Estaban comentando sobre el abordaje del proyecto de plantas medicinales. ¿Hasta qué punto llegan en ese aspecto, y cómo lo trabajan? Gracias. No sé si Cornelio, Daniel quisieran comentar esta parte. Sí, te voy a comentar sobre esa pregunta. Pues hay diferentes formas, ¿no? De cómo trabajar. Tiene que ver también con los contextos, tiene que ver con lo que son las inquietudes, ¿no? De los estudiantes. Entonces, de ahí, por ejemplo, un trabajo de investigación que se hace en una escuela ubicada en un contexto, entonces es diferente, ¿no? No llega a ser exactamente igual, ¿no? La forma de cómo se aborda, cómo se trabaja un proyecto de la misma, del mismo nombre, ¿no? En otro contexto. Entonces ahí tiene que ver, ¿no? Los intereses del grupo, tiene que ver con el contexto cultural. Entonces esa es una también de las características que tiene la secundaria comunitaria, de permitir, ¿no? Esa diversidad de los trabajos de los proyectos. Entonces, pues ahí, pues lo que se ha trabajado, por ejemplo, la experiencia que tengo en mi caso, pues uno es como, la inquietud de los estudiantes es conocer, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, se ha dejado o se va dejando de emplear las plantas medicinales en la comunidad de acuerdo a lo que ellos perciben, ¿no? En su contexto? Entonces ellos plantean esa inquietud de por qué ha pasado eso, ¿no? ¿Cuáles son los factores que han propiciado que se dé esa situación en su comunidad? Entonces, de ahí, pues ellos hacen la investigación, las entrevistas con las personas de la comunidad y se dan cuenta, ¿no? A partir de qué momento se empezó a dejar de utilizar las plantas medicinales, ¿no? Para las curaciones, ¿no? Con el tema de los centros de salud en las comunidades, ¿no? También es algo que pues, ha favorecido, ¿no? Favorecido a las comunidades, pero también pues, ha perjudicado, ¿no? En cuanto al manejo, al uso de las plantas medicinales. Entonces es uno de los hallazgos que los estudiantes encuentran en sus investigaciones. Y algunas generaciones igual pues, plantean eso, ¿no? ¿Cuáles son las plantas medicinales que existen en la comunidad? ¿No? ¿Qué tipo de enfermedades existen en la comunidad? Si hay plantas que curan esas enfermedades. Entonces, esas son las actitudes que externan los estudiantes, ¿no? Lo que se busca en la secundaria, pues es darle la palabra
los jóvenes para que expresen cuál es la inquietud que ellos tienen sobre el proyecto que ellos trabajan, ¿no? Entonces, los proyectos, pues, como se había comentado, ahí no solo los estudiantes participan para elegir esos proyectos, sino que también están presentes los padres de familia, ¿no? Entonces, de alguna manera se toma en cuenta la voz de la comunidad en la escuela, ¿no? Y sobre eso, pues, los estudiantes ya empiezan a plantear sus dudas, sus inquietudes sobre esos objetos de investigación. En este caso, pues, sobre el tema de las plantas medicinales. Entonces, eso lo puedo comentar. Muchas gracias. Maestro, siguiendo con esa pregunta, lo que me llama la atención es, por ejemplo, ustedes hacen la investigación de los resultados que encuentran, los socializan o cómo es que, ¿cómo se lo va la... Si los resultados que ustedes encuentran o los chicos encuentran de esa investigación lo llevan o lo socializan a la misma comunidad, o nada más el simple hecho de saber qué planta sirve para qué enfermedad y ya, ahí se queda. Sí, sobre lo que usted pregunta, tiene que ver con lo que vimos hace un momento sobre la presentación pública que se hace una vez que, pues, un momento que tiene que ver cuando ellos llevan un avance en sus proyectos y otro momento cuando ellos culminan con sus proyectos, cuando se termina, ¿no? Lo que se plantea desde un inicio. Bueno, sabemos que un proyecto o una investigación pues nunca va a tener fin, pero pues hay un momento donde ya el grupo, la generación decide, pues hasta ahí culmina, ¿no? De acuerdo a lo que ellos plantearon inicialmente. Y de ahí pues se hace lo que se dice la socialización con los mismos padres de familia, con las autoridades, con el consejo de la escuela, y también se hace la invitación, ¿no? También a la comunidad, y ahí es donde se socializa, ahí también los padres de familia pues, hacen agregados, ¿no? En los que hay algo también que hayan cometido un error, ¿no? Al momento de tal vez de hacer su redacción por reporte de las investigaciones, entonces ahí se va corrigiendo, entonces se socializa, y lo que hemos visto, la ventaja que tiene este tipo de socialización es que ayuda a reflexionar, ¿no? Provoca una reflexión ahí en esos espacios colectivos, donde la gente pues igual de alguna manera pues hace conciencia, ¿no? Sobre esos problemas que se están presentando en la comunidad, ¿no? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en el caso del grupo de las plantas medicinales? Entonces hay esa reflexión y hay diálogo, ¿no? Entre los participantes, ¿no? Muchas veces los integrantes del consejo de la escuela pues toman la palabra, ¿no? Pues refuerzan también lo que se va trabajando desde la escuela, y eso fortalece también, ¿no? Pues, hace que los estudiantes también se sientan como más seguros, ¿no? De los trabajos que ellos van realizando, ¿no? En sus investigaciones. Entonces eso es lo que se hace en la secundaria, se socializa con diferentes actores, ¿no? Que participaron en ese proceso. También se invita a los portadores de conocimiento para validar, ¿no? Esos trabajos también que ellos van haciendo. Ok, maestro, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Si no, pues también vamos a ir cerrando la actividad de hoy. No sin antes agradecer mucho a pues este esfuerzo que hace la maestra Betty, el maestro Cornelio, y que lo acompaña también el maestro Daniel. Seguramente que quedaron ahí varias preguntas, varios en el tintero, en el asunto de cómo seguir construyendo, de cómo ir visualizando una propuesta metodológica que nos permita recuperar sustancialmente la vida de la comunidad, y cómo esta vida de la comunidad puede llegar a los centros escolares, no necesariamente como un espacio institucional, sino un espacio como territorio, como un espacio donde pueden compartir los estudiantes pues sus saberes, ¿no? Y cómo hacer ser posible esta cuestión de vincularlo con
las cuestiones disciplinarias. Entonces, pues se encuentra también con nosotros el maestro Gerardo García, que es el compañero maestro del nivel de formadores, que nos gustaría que dijera unas palabras para ir cerrando este evento, y que justamente les queremos decir a la maestra Betty, al maestro Cornelio, al maestro Daniel y a los compañeros que de manera más permanente han estado participando en los eventos. Pues con esta actividad queremos decir también que cerramos un ciclo de 15 conferencias, que iniciamos en agosto, y con ella estamos casi cada 20 días tenemos una conferencia de un tema interesante, de un tema relevante para los maestros, para construir un currículum alternativo, y creo que ese es uno de los caminos pues complejos para nosotros, ¿no? Porque se trata de concretizar estas ideas, estas experiencias, y por lo tanto pues agradecemos de antemano a ustedes, y pues cedemos ahí las palabras al maestro Gerardo. Maestro Gerardo, ¿nos quiere comentar unas palabras? Sí, buenas tardes, compañeros. Pues bueno, primero el reconocimiento al trabajo realizado, maestro Javier. Como usted atinadamente lo dice, pues llevamos ya varios meses con estos trabajos, y que a la par de ello también, pues se nos va ampliando un poquito más la situación de poder entender el conocimiento comunitario, ¿no? Con lo que acabo de ver, con lo que comentaba la maestra Betty, creemos y creo que sí es posible hacer planteamientos teóricos de construcción de una currícula a partir de ese conocimiento comunitario, ¿no? Que a veces, pues, yo insisto, ¿no? Que de alguna manera tendríamos que despojarnos de muchas situaciones y poder entender lo que realmente es la construcción de un conocimiento comunitario. Yo creo que me quedo, sí o sí me quedo con muchos términos, muchas situaciones, y de cómo poder entender una propuesta desde el punto de vista teórico y metodológico. Gracias, maestra Betty, maestro Cornelio. Por ahí también se me pasó el maestro, que creo que ya no lo veo, pero muchas gracias por compartirnos, por la compartencia, porque sí es importante. Ahorita todo el mundo habla de la comunalidad, pero difícilmente la entendemos, o cada quien la entiende como la quiera de su propia perspectiva, y yo creo que es importante a partir de lo que estamos construyendo, maestro Javier, de todo el recorrido que hemos hecho pedagógico, vamos a llamarle histórico también, porque sí ha sido un trabajo muy cansado, y pues el reconocimiento también, porque terminamos ese primer momento, maestro Javier. Por ahí creo que no están algunos compañeros, pero los compañeros de UPN Tuxtepec, que siempre han estado con nosotros, a los compañeros de Putla, la maestra Esperanza, el maestro Fermín, que siempre también están. También estaba el maestro Eliseo, Cacahuatepec, los compañeros del Creno. Yo creo que es importante estos trabajos, y bueno, también insisto, el reconocimiento a los compañeros, ¿no? Del trabajo, y por la propuesta metodológica del día de hoy. Pues gracias, maestro Javier, y pues estamos ahí al pendiente de los demás trabajos que vienen, pues sería en un segundo momento, si nos dan los tiempos, y para construir más movimientos de ese tipo, maestro. Gracias también, y mi reconocimiento para usted también, desde luego, maestro Javier. Gracias, maestro Gerardo. Gracias, maestra Betty, Fermín, la maestra Esperanza, Eduardo, Alberto, Willy, el maestro Bertano, la compañera Esmeralda, el compañero Eduardo, la compañera el Antulio, pues la maestra Meche, la maestra Betsa de la Normal Superior, que bueno, que somos pocos, pero creo que somos de los que hemos estado de manera permanente en este camino que viene, que estamos construyendo. Va muy despacio, pero lo estamos construyendo con ciertos elementos, sí, pero aquí lo valioso es la aportación que hacen los compañeros que han venido aportando, dando ideas, conceptos, metodologías, alternativas, caminos, para construir otra educación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, maestra Betty, compañero Fermín, la maestra Esperanza, Eduardo, Alberto, la maestra compañera Esmeralda, muchas gracias, compañero Bertano, Daniel, Wilfrido, y usted, maestro Gerardo, que también ha estado impulsando este tipo de acciones pedagógicas, y esperamos pues que podamos seguir caminando. Y también creo que ya estamos entrando ya a una segunda fase donde, bueno, ya se están abriendo
la posibilidad de hacer especializaciones, diplomados y maestrías que prontamente se abrirán. Entonces, pues muchas gracias y que estén bien todos. Muchas gracias, maestra Betty. Un abrazo a todos. Antes de cerrar, quisiera nada más, como decía al principio, bueno, agradecer el espacio a todos, todas. Y pues también, como estamos en este proceso de la solicitud del reconocimiento de las secundarias, entonces creo que va a ser bien importante también la participación de ustedes, como en este colectivo de formador de docentes, porque son 17 años, ¿no? Y entonces ya hay un recorrido para incluso proponer a nivel nacional, pues una propuesta de trabajo articulado en educación básica, y que creo que sí vale la pena. Oaxaca puede ser la punta de lanza, digamos. Tenemos experiencia, tenemos el trabajo, pues todo el proyecto, el modelo pedagógico, curricular, el proyecto mismo. Entonces, creo que ustedes juegan también un papel importante en este sentido del reconocimiento, ¿no? Y bueno, eso. Y agradecerles también por el espacio. Un último, Gracias. maestro. No sé si nos pueden Eso, Uli. facilitar las diapositivas para más referencias, para tenerlos. Sí, No sé. sí, sí. Sí, nos lo Ajá. comparte maestra Betty y nosotros circulamos la información con los compañeros. Gracias. Gracias a usted, maestra Muchas Betty. gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, a todos. compañeros. Gracias. Gracias. Saludos, maestro. No, Saludos, maestro. olvídense. Saludos, maestro Gerardo. Gracias. Excelente tarde a todos, a todas. Gracias. Gracias. Hasta luego, maestra Esme. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.